Padre maravilloso, Señor, declaramos nuestra dependencia de ti, declaramos nuestra necesidad de ti. Te damos gracias por tu amor, Señor, y por tu obra redentora. Oh Dios mío, que esta palabra salga en el poder del nombre de tu Hijo Jesucristo, acompañada de la unción, el poder, la gracia, la efectividad, la manifestación de tu Espíritu Santo, para que sea útil en redarguir de pecado, en consolar, en conocimiento, en libertar, en salvar, Señor, y sea dando fruto para gloria de tu bendito y santo nombre en las vidas de todos los que estén al alcance de ella. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos compartiendo contigo el programa Sigue la Palabra bajo el tema Necesitamos a Jesús. Y si vamos a estar hablando de Jesús, hay que saber quién es Jesús. Jesús tenía un conocimiento en sí mismo de quién Él era. En Juan 10:36 leemos: Jesús dijo de sí mismo, Hijo de Dios soy. Qué hermoso cuando tú tienes pertenencia. Qué hermoso cuando estás en la seguridad de quién eres en ti mismo, ¿verdad? Cuando te preguntan quién tú eres, por lo regular uno dice el nombre, y si es un aspecto de familia, uno dice soy fulano y soy el hijo de menganito, ¿verdad? El que vivía en tal o cual sitio, o el que ejercía tal y cual profesión. Y entonces ahí estamos haciéndonos parte, ¿verdad?, de un componente. Y asimismo es en el reino de los cielos. Pertenecemos a una gran familia. Pertenecemos a Dios gracias a esa obra maravillosa de Jesús. Pero hay veces que las personas tienen un alto concepto de sí mismas, más allá de lo adecuado que debe ser. Lo importante es ser ecuánime, ¿verdad? Y cada uno tener de sí mismo el concepto equilibrado y adecuado. Pero más allá, qué hermoso cuando es otro el que expresa de uno, ¿verdad?, conocimiento, cualidades, y que da el apal de quien es uno para con otros. Asimismo es en el reino de los cielos cuando Dios confirmó y avaló a Jesucristo. Nosotros notamos escrituralmente en Mateo 3:17 como ejemplo lo que aconteció durante el bautismo en aguas de nuestro Señor Jesucristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos a Dios mismo hablando de la persona de su Hijo Jesucristo, y expresa que es muy amado por Él, y además de eso, que tiene satisfacción en Él, que se complace en Él, que se agrada de Él. Así que hace una presentación de Jesús como componente de la familia, ¿verdad?, celestial. ¿Por qué necesitamos a Jesús? Porque hay una condición humana de pecado, como expresa Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun a uno que no entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esta es nuestra condición comparada con la santidad del Dios vivo, del Dios grande,
de Dios soberano y sobre todas las cosas de un Dios santo. Y comparado a la justicia de Dios, que es perfecta, ninguno, humanamente hablando, ¿verdad?, puede decir que en sí mismo es justo. Cuando venimos al Señor y le aceptamos, entonces es que Dios ve la justificación de Jesucristo tomando efecto en cada uno de los que abrazamos la fe en Él. Necesitamos a Jesús porque hay una situación imperiosa con este Dios santo y el pecado nuestro nos impide estar cerca de Él, en comunión con Él, por tanto nos aparta de Dios y su gloria. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de la condición del pecado en nosotros como humanidad. Ahora bien, Dios en su amor y en su perfección de creación, porque nos hizo para estar con Él, ha obrado una mediación, ha suplido, ha provisto el remedio para contrarrestar ese pecado de tal manera que se acorte la distancia, de tal manera de crear un puente que nos lleve al otro lado y podamos disfrutar de su persona y la majestuosidad de su gloria. Y necesitamos a Jesús porque es Él el mediador entre nosotros y Dios, porque asimismo lo ha establecido Dios Todopoderoso. Primera de Timoteo 2:5 leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que fíjese qué precioso que Dios mismo se dé a la tarea de proveer una solución al pecado que trae consecuencias funestas al ser humano, y muy especialmente tratándose del aspecto de participar de la presencia de este Dios santo y de la vida eterna en gloria. Así que Jesucristo es el que media entre Dios y los hombres, ¿verdad? Como cuando se hace un mediador entre dos personas para pacificar, para traer acuerdo, para hacer convenios, para traer una solución a una discordia. Así hace, ¿verdad? Jesucristo funge como ese mediador que va a traer ese pacto, ese convenio, ese acuerdo entre Dios y nosotros. ¿Por qué Jesucristo puede ser ese mediador? Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, al Jesucristo tener su procedencia de la gloria de Dios y encarnarse en cuerpo humano, Él vino a este mundo rodeado de pecados, de tentaciones. Sin embargo, en Él ninguno de estos dos elementos operaban su poder. Por tanto, Jesucristo se convierte en ese perfecto mediador, en ese perfecto sacerdote de pacto con su Padre, con Dios y nosotros. Porque Jesús tiene el poder de librarnos de la tentación,
como leemos en Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, él salió airoso, victorioso y tiene el poder para librar a aquellos que estamos sometidos al Señor, a su palabra, una vida de obediencia para cuando somos tentados salir airosos y victoriosos en Cristo Jesús. Porque hay unas consecuencias, como mencionamos al principio, del pecado, que es que hay una paga, hay un resultado a causa de pecar. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí estamos hablando que nosotros las personas naturalmente un día pasaremos al polvo de donde mismo fuimos creados, pero hay una vida eterna, es decir, que luego seremos levantados a una eternidad donde está la gloria de Dios, o destituidos, es decir, echados fuera de esa gloria y su presencia maravillosa. Y nos dice que aunque ese es el resultado de pecar, Jesús cambia ese resultado cuando nos abrazamos a la vida que obtenemos en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya el pecado no se enseñorea más y comienza, ¿verdad?, a esa experiencia maravillosa de la vida eterna. ¿Y para qué entonces se dio a sí mismo? Según Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, Jesús en sí mismo no tenía pecados. Ese sacrificio que él llevó a cabo, lo que hizo fue que se echó sobre su persona santa y divina, y tomando, ¿verdad?, corpóreamente, a semejanza nuestra, toda esa carga y cúmulo de pecado de la humanidad, con sus culpas, con sus pruebas, con sus luchas, enfermedades, ¿verdad?, las aflicciones y todo tipo de mal en el poder de las tinieblas, y en sí mismo las llevó, y al él ser victorioso, podernos hacer libres de el ejercer dominio sobre nosotros, el pecado, el poder de las tinieblas y la maldad, para de esa forma poder nosotros, igual que él, hacer la voluntad de Dios el Padre. Dentro de esa voluntad, ¿qué podemos nosotros decir conforme a la Escritura? Bueno, podemos nosotros encontrar en Juan 6:39 una de las tantas respuestas, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan a arrepentimiento. Y esto es a través de la persona de su Hijo Jesucristo, aquel a quien él delegó la autoridad y el poder para que en su nombre sean perdonados todos los pecados. Entonces la pregunta que redunda es, ¿qué debo hacer? Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed
en el Evangelio. Y en esta hora el reino de Dios se ha acercado a tu vida, porque hace mucho que ya Jesucristo hizo este acto de amor sacrificial, y porque está tan cercano de ti como en esta hora está esta palabra que escuchas. Y nos dice la Escritura que si somos pecadores y aceptamos, reconocemos que somos pecadores, tenemos que confesarlo, sentir arrepentimiento. Arrepentimiento es determinarnos en una decisión a no seguir pecando, a dar un giro, un cambio a nuestras vidas y añadir al arrepentimiento el creer. Es decir, que tiene que manifestarse la fe de cuando escuchas este evangelio, esta palabra, creer que de esta manera es que es validado el quehacer de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que se arrepienten y por fe pueden creer. ¿Y para qué es esto necesario? Porque a través del arrepentimiento son perdonados los pecados. Por ejemplo, en Hechos 3:19 leemos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Creer para ser salvos. Como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, que una vez la persona se arrepiente y se convierte de todo su corazón para venir ante el Señor y comenzar una vida diferente, una vida conforme a las enseñanzas escriturales, para poder mantenerse dentro del pacto de el compromiso de salvación y alcanzar la vida eterna, y entonces comienza a operar esa presencia del Señor. Comienza las personas a sentir satisfacción de sus días, ¿verdad? Tienen contentamiento, alabado y bendito sea el Señor. Así que el que no lo hace de esa manera está tomando la decisión de condenarse a estar destituido de estar acompañado por siempre del Señor y de la gloria de Dios, ya que sin santidad nadie puede ver a Dios, mucho menos participar de su gloria. Por eso la Escritura dice que mientras hay pecado y no hay arrepentimiento y no hay una vida de cambio en santidad, es decir, dejando de pecar, no podremos ser participantes de tal gloria. Así que si has creído en tu corazón en Jesús, ¿qué haces ahora? Romanos 10:10 lee: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te felicito si has tomado la decisión en esta hora de recibir en tu corazón a Jesucristo, de entender que ante la santidad de Dios eres pecador y que solamente aceptando a Jesús, arrepintiéndote de tus pecados y por su sangre son lavados, puedes tener entonces esa manifestación del Señor en tu vida para comenzar esa trayectoria como creyente, haciéndote discípulo del Evangelio, de la palabra, y comenzar, ¿verdad?, dejar que el Señor opere en ti esa vida nueva en Él por medio de su Espíritu Santo. Pero además de creer en tu corazón, no puede permanecer ahí en silencio y secreto. Tienes que confesarlo, tienes que declararlo, tienes que dejar saber que has tomado esta decisión por el Señor. Y siempre
se hace necesario buscar una iglesia de sana doctrina donde tú puedas ir y congregarte y ahí crecer en la palabra del Señor, crecer espiritualmente en el conocimiento que te ayudará a mantenerte en este camino de santidad que has decidido gracias a que has creído en la palabra, en Dios y en su Hijo Jesucristo. Evitar avergonzarte de que otros conozcan que ahora eres creyente, que eres cristiano, que eres discípulo en la palabra del Señor, que te convertiste, que te arrepentiste, porque Marcos 8:38 nos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que si te da pena, te abochorna, ¿verdad? Debes pedir al Señor que te dé valentía, que te dé fuerza, porque tú no quieres avergonzarte de Él. Porque la palabra dice que entonces en el día del Señor, Él también dirá que no te conoce y que se avergüenza que seas uno de la familia de Dios. La palabra del Señor nos dice que el Evangelio es poder y que no tenemos que avergonzarnos. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el requisito es creer y confesar y comenzar a caminar en la experiencia de esa decisión fundamental que has tomado en tu vida para este presente y para el futuro en la vida eterna. Porque Jesús tuvo grandes logros y victorias en sus sufrimientos para podernos dar a nosotros la salvación y llevarnos a la gloria, como lo expresa Hebreos 2:10, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Así que el sacrificio, ¿verdad?, fue extremadamente máximo, superior, y no se puede dejar a un lado, menospreciar o apocar, porque no hay otro medio ni otra persona que Dios avale y que la palabra registre que está autorizado a mediar por nosotros delante de Dios y que tiene el poder de, por ese sacrificio derramado de su sangre, perdonarnos, y más aún el poder de poder resucitar nuestros cuerpos, ¿verdad?, y levantarlos del polvo para llevarnos a morar con Él. Si crees y confiesas a Jesús, tendrás la vida eterna. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, su versículo 15. Así que necesitas a Jesús para arrepentirte, para recibir el perdón de tus pecados, para ser perdonado, para poder entrar en comunión con Dios, para disfrutar de esta vida terrenal y prepararte para disfrutar de la persona de Dios y su Hijo Jesucristo en la eternidad y para siempre. Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús y ese sacrificio maravilloso
el cual hoy alcanza vidas para libertarles de las opresiones y cautividad, del poder de las tinieblas por medio del pecado y de la maldad, de vivir reverdí de espaldas a ti, que es en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que se abre la puerta de los cielos y que se puede cruzar de la mano con Él para llegar a tener comunión contigo y en la vida eterna participar de tu gloria. Te pedimos por aquellos que creen hoy en su corazón y que confiesan que aceptan a Jesús como tu Hijo para que perdone sus pecados, que se arrepienten de todo corazón y sus nombres hoy quedan escritos en el libro de la vida porque han creído y han dado una respuesta a lo que han creído. No se han avergonzado porque están decididos a no ser destituidos en el mañana de estar contigo en tu gloria. Y aquellos que ya pertenecemos a la familia de la fe, podamos seguir perseverando hasta el fin de nuestros días. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.